Lejos está el fútbol de acercarse a la perfección, inalcanzable, utópica, además, perfección. Sin embargo, le exigimos al fútbol que las despedidas de las grandes figuras, de las grandes leyendas de su juego, de sus clubes, los grandes ídolos de sus aficiones, encuentren una despedida perfecta. Las despedidas perfectas están, creo que ni siquiera para los elegidos, porque pocos han sabido salir perfectamente de una carrera que se convirtió inicialmente en un juego, luego en una ilusión, posteriormente en una realidad, luego en una profesión, de ahí en la vida y luego casi que en una obligación. Con el paso de los años, porque si algo el fútbol entiende es que llega un momento donde la edad ya tiene que pasarle factura a cualquiera de los que quiera jugar al fútbol profesionalmente, los futbolistas quieren seguir apegados a eso que inicialmente los llevó a comenzar en esta historia. Quieren seguir apegados a la ilusión del chico que quiso ser profesional y mantener esa energía. Cuando pasaron ya por la obligación y la obligación les llevó a la realización que en algún momento el fútbol iba a terminar porque, de nuevo, la vida continúa y los años pasan por todos. Hay pocos que se pueden despedir del juego habiendo ganado, habiendo terminado una competencia con la mayor de las emociones, o terminado una carrera viviendo una competencia con la mayor de las emociones. Y hace muy poco caí en cuenta, a partir de algo que alguien escribió por algún lado, alguien me dijo, ya no recuerdo ni cómo, pocos futbolistas como Gareth Bale, por ejemplo, cuya carrera ya había prácticamente, se había despedido de esta ilusión, vivía más de la obligación del profesional, por muchos años le pasó. Llegó al LAFC y su último toque de pelota terminó siendo el gol con el que su equipo consiguió un título de MLS, y ese fue el último toque de pelota que tuvo como profesional, ganar un título. Toni Kroos estuvo muy cerca de eso, pero luego se despidió del fútbol jugando con Alemania y terminaron eliminados en cuartos de final de la última Eurocopa. Eh, yo hacía bote pronto, no recuerdo un futbolista de altísimo nivel, de gran calidad, de jerarquía, que haya terminado jugando al fútbol en lo más alto y que haya podido decir, bueno, acá ya llegó el momento para mí de despedirme. Y la perfección no existe para los clubes que quieren rendir tributo a sus futbolistas tampoco, porque las despedidas pues no regularmente dependen de ellos. Muchas veces dependen de los resultados. Y los resultados te van diciendo adiós, sobre todo si sos técnico. Pues se puede planificar, decir adiós al final de una temporada, como seguramente ha sucedido entre Carlo Ancelotti y Florentino Pérez. Al final de esta campaña pues se despiden, pero luego hubo intromisión en las comunicaciones por parte de los interesados en llevarse a Carlo Ancelotti a Brasil y se desmadró todo. La Confederación Brasileña de Fútbol quería probar que Arnaldo Rodríguez era un gran negociador y en aras de beneficiarle políticamente con los suyos, terminó castigando a Ancelotti y al Real Madrid y anunció la llegada de Ancelotti mucho antes que el Madrid, que tendría que haber sido el Madrid quien dijese adiós a Ancelotti primero, que otros le den la bienvenida, pudiera decir que Ancelotti dejaba de ser su entrenador, como sucedió recién hasta el día de la última rueda de prensa en Valdebebas para Carlo Ancelotti, una en la que, rodeado de emotividad, él mismo entraba diciendo, preguntando como si algo había pasado y si alguien se despedía. Ancelotti dejó una frase fantástica que me parece reúne todo lo que es él como persona, sobre todo, diciendo que respeta las opiniones sobre quien creen es el mejor o quienes creen que pueda ser menos que eso. Es lo que quiere ser recordado como una buena persona. Y creo que ese será uno de los grandes valores que queden de Carlo Ancelotti. Alguien que supo siempre llevar todo a tierra, aterrizarlo, sin pensar que era asunto que tendría que superar aquello que significa el fútbol, que es simplemente un juego y que a partir de ello, es cierto, es tan importante que para muchos es lo más importante, pero sigue siendo un juego. No había que desvirtuar los problemas del fútbol para tratar de llevarlos más allá de donde correspondían.
y lo manejó y se manejó de esa manera, algunas veces fallando en el intento, muchas otras acertando en el mismo, pero regularmente tratando de seguir esa línea de armonía que le hace justicia a su frase. Es una enorme persona. Como técnicos, como todos los técnicos, algunos más, algunos menos, son lo que son sus futbolistas y lo que ellos pueden hacer de sus futbolistas. Peyorativamente se llamó siempre a Ancelotti como un gestor, y me parece que es una de sus grandes virtudes, saber gestionar el talento que tiene, ponerlo en el lugar a donde el talento es feliz y ponerle luego, o saber al menos ponerle en lugares a donde no suele ser feliz, pero sabiéndole o haciéndole entender que la felicidad del colectivo, de todo el equipo, depende del lugar a donde él juega. Así entendieron Valverde, que podía jugar de lateral derecho, Camavinga de lateral izquierdo, Tchouaméni de central, y así, ante las limitaciones de un plantel al que le faltaban muchísimas piezas, Ancelotti supo gestionar, y en la gestión hay una enorme virtud para los entrenadores, y no muchos la tienen. Incluso aquellos que pueden innovar tácticamente, donde creo que ya poco hay para innovar, pero donde quieren instalar e intervenir tácticamente a sus equipos, pues en la gestión fallan y sus futbolistas no le responden. Pero los técnicos son lo que son sus jugadores, y pueden llegar a ser hasta donde los jugadores les permiten llegar a ser. El fútbol es de los futbolistas. Hasta ahí. Ancelotti supo ganar también en planteles plagados de grandes estrellas, como también perdió en planteles que no estaban listos para pelear por títulos porque no tenían jugadores de enorme jerarquía. En otros equipos también, y quizá también en esta última temporada con el Real Madrid. Pero se va un técnico que merecía una alfombra roja solo para él, una despedida única, un estadio repleto solo para aplaudirle a él. Pero el fútbol no es perfecto y le pretendemos encontrar perfección a todos estos momentos. Como no hubo perfección en la salida de Luka Modric, otra persona diferente con distintos intereses de Toni Kroos, con quien se le compara y con quien se le pretende equiparar o nivelar en función de la manera en la que gestionaron su salida. Luka Modric tenía otras ambiciones, tiene otras ambiciones. Seguir en el Madrid era una de ellas para poder llegar bien al Mundial del 2026, y el Madrid pues ya no le ofrecía ese espacio para poder continuar y tratar de seguir siendo un futbolista de validez para el Madrid, o de vigencia, y en consecuencia, a partir de la vigencia, de valor aún para el cuadro blanco, aún siendo quizá uno de los mejores mediocampistas que vi en mi vida y de los mejores que ha tenido el Real Madrid, para quienes han visto muchísimo más fútbol del Madrid del que yo haya podido llegar a ver. El Madrid ha contado seguramente con uno de los mejores futbolistas que vio el fútbol en los últimos años, y esto ya es suficiente como para que también Luka Modric mereciera una alfombra roja solo para él. Luego se va a ir Lucas Vázquez, seguramente jugando su último partido en el Santiago Bernabéu, aunque sobre él no existe comunicado alguno de ninguna parte. Ni hubo carta como la de Modric, ni hubo comunicado como el de la Confederación Brasileña de Fútbol en el caso de Ancelotti. Pero también se va e hizo lo propio, le llegó por 1.000.000 de euros apenas nada más al Real Madrid de Rafa Benítez en el 2015 como un extremo, y luego se convirtió en lateral porque su equipo así le necesitaba, su club así le necesitaba. Un servicial futbolista que surgió de la cantera. También merecía una alfombra solo para él, un momento solo para él. Existirá ese momento, existirá una rueda de prensa donde se reúnan para despedirle y exista un homenaje de parte de la presidencia para cada uno de ellos. De Ancelotti ya no, porque él se va a Brasil. De Modric esperaríamos, de Lucas Vázquez también, pero de nuevo le exigimos al fútbol una perfección que no podemos alcanzar en ningún otro lado, porque los tiempos del fútbol, como los de la vida, también son caprichosos. Lo que sí creo, es cada uno en su lugar para poder no exigir, sino al menos en mi caso, lo que estoy haciendo ahora, que no le estoy exigiendo a nadie, ni al Madrid, ni mucho menos que haga una despedida solamente para ellos, es simplemente un objeto de deseo, ver futbolistas, y en el caso de un técnico como el técnico que más ganó en el Madrid, o un futbolista como el futbolista que más ganó en el Madrid, tener un espacio solo para ellos y no tener que competir por la atención de un estadio envuelto en nostalgia. Porque eso es la noche, o la tarde-noche que vivirán en Madrid. Una tarde-noche envuelta en nostalgia. La despedida de dos grandes leyendas de un
club como el Real Madrid, que no hace falta ni siquiera definirlo porque ya sabemos lo que es. Cada uno merecía su tarde-noche. Hoy la van a compartir. Y qué bueno que estaremos ahí para poder compartirla también con ellos.